Seguimos dando una mirada en las repercusiones de lo que fue la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, cómo sigue la agenda legislativa y por supuesto también las cosas que han ido ocurriendo en las últimas horas, como lo que la cautelar que se le entregó al alcalde Daniel Jadwe en la audiencia ocurría hace algunos minutos. Vamos a estar conversando de esto junto a la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, bienvenida. Bien, buenos días. ¿Qué le parece, bueno, esto tan reciente, hace algunos minutos, prisión preventiva para el alcalde? Hace pocas horas el presidente del Partido Comunista había dicho que lo que ocurriera en esta audiencia podía marcar de alguna manera y determinar la convivencia de los partidos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero creo que es importante que frente a la justicia y sobre todo por sostener nuestro Estado social y democrático de derecho, el principio de la igualdad ante la ley se respete siempre. Y en ese sentido, si bien, claro, esto fue una noticia de último momento, me gustaría conocer los argumentos que hay para sostener esta medida cautelar. También el mismo alcalde todavía tiene derecho, ¿cierto?, a recurrir. Yo voy a esperar, ¿cierto?, también al pronunciamiento en particular que pueda tener la Corte en esto, pero sí me parece que, como te decía, el principio de igualdad ante la ley se respete, independiente que sea un alcalde de un color político u otro, ¿cierto? ¿Usted cree que acá no hay igualdad ante la ley? ¿O se corre riesgo? Desconozco, como te decía, los argumentos que pueden haber sostenido a la primera instancia y por eso también es importante que en nuestro proceso judicial y en nuestro sistema tengamos distintas instancias también, ¿cierto? Que puedan ser revisados los recursos para que este principio sea respetado y sobre todo porque cuando uno habla de este tipo de medidas también es importante que se revise, ¿cierto?, si es que se va a sostener en un caso que se sostenga también en otros. Yo creo que eso, sobre todo cuando tiene un cariz evidentemente de cuando estamos hablando de una persona que es electa, ¿cierto?, y es un representante popular, hay un cariz obviamente que involucrado de otros poderes del Estado y por lo mismo creo que es importante despejarlo. Yo al menos voy a proceder y tener una justificación un poco más exhaustiva conociendo los detalles y lógicamente también esperando a que se pueda despejar por la otra instancia cuál va a ser el pronunciamiento final de la justicia al respecto. Ahora, en paralelo, en lo que no tiene que ver con el Poder Judicial, que es independiente, ¿qué le parecen las palabras del presidente del Partido Comunista? ¿Cuánto puede afectar esto la convivencia de los partidos, del oficialismo, en la convivencia, como él decía, política? Sí, mira, yo la verdad es que desconozco a qué se refiere en particular, me cuesta como hacer una interpretación tan exhaustiva de sus dichos. Es un poco ambiguo, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Porque esto no depende de ustedes, el Poder Legislativo, no depende del Poder Ejecutivo, entonces, ¿cómo puede impactarlo a ustedes? No lo sé, pero sí creo que, y en esto al menos por lo mismo, sostengo que el principio de igualdad ante la ley es sumamente importante para nuestro Estado de Derecho, ¿cierto? Se respeta el Estado de Derecho en la medida que se respetan sus principios y creo que es importante que eso al menos se sostenga por delante, sobre todo en este caso por un poder independiente, ¿cierto?, que es el Poder Judicial. Una vez que ocurran todas estas instancias de apelaciones, si es que se sigue sosteniendo la prisión preventiva, ya no hay nada que hacer. Mira, yo leí un tuit, ¿cierto?, del senador Daniel Núñez, en donde también señala que ellos respetan, ¿cierto?, las definiciones del Poder Judicial, pero también hay un proceso en curso y por eso te digo que también me importa muchísimo, ¿cierto?, también a la luz de otros procesos judiciales que hemos visto con anterioridad, de las medidas que se toman, ¿cierto?, en cada una de ellas, el resguardar, ¿cierto?, los principios que están en nuestro sistema jurídico, la igualdad ante la ley, que sean medidas que sean proporcionales, ¿cierto?, respecto a los hechos. Los casos son distintos, las cosas de las que se acusan son distintas y la gravedad de las cosas también son distintas. Claro, y uno podría sostener, ¿cierto?, por ejemplo, que en el caso de Luis Hermosilla, que había una gravedad tremenda respecto a los hechos, y tener quizá una apreciación distinta respecto a las medidas cautelares que se puedan haber sostenido en su momento, ¿cierto? Entonces, creo que da para comentar distintos hechos y por lo mismo creo que es importante en esta materia, bueno, en primer lugar yo soy parlamentaria, soy miembro de otro poder del Estado, ser responsables en esta materia, yo también por lo mismo resguardo esa responsabilidad diciendo que me gustaría ver, ¿cierto?, todos los antecedentes que se tuvo y los argumentos para sostener este tipo de medida cautelar y también ver lo que sigue del juicio. Recordemos que esto es solo una medida cautelar, acá por cierto, hay un juicio todavía por desarrollar, no es culpable hasta que se declare lo contrario, pese a que a veces cuesta hacer esa distinción, hay que repetirla, por supuesto. Por cierto, sí.
Ahora, en cuanto a, vámonos ya más a la cuenta pública, pero previo a eso, y a propósito de las reacciones, desde Chile Vamos, parte de la oposición han dicho que los anuncios de eutanasia y aborto podrían complicar y paralizar la agenda legislativa. ¿Qué le parece eso? Mira, sobre todo proveniendo del sector político de la derecha, a mí me parece sumamente mezquino y me atrevería a decir miserable chantajear con la reforma de pensiones, es decir, con el aumento de las jubilaciones de quienes más lo necesitan por las posiciones que pueden ser legítimas, pero que respectan a otros proyectos. ¿Qué tiene que ver la relación? ¿Por qué le han dicho a ustedes? Mira, ¿Por qué esos proyectos podrían paralizar los otros en el fondo? Yo la verdad es que veo que no tiene ningún sentido sostener una postura así, sino que más bien demuestran la actitud que sostenidamente han manifestado hasta ahora, de obstrucción, de no querer que avance una reforma tan sentida para el país como es la reforma de pensiones. Recordemos cuál fue la postura que tuvieron cuando nos solicitaron, ¿cierto? Le solicitaron al gobierno sacar al ministro Jackson para así retomar el diálogo en la mesa de pensiones. Sale el ministro de sus cargos y sin embargo no retoman el diálogo. De hecho, también lo plantearon para poder avanzar en la reforma de pensiones, en la idea de legislar, y votaron en contra de la idea de legislar. Lo mismo nos dijeron respecto a la reforma tributaria, separen en dos el proyecto. Bueno, finalmente la reforma tributaria se votó en contra de la idea de legislar en la primera instancia, y luego se presenta al Congreso la parte que ellos dijeron que iban a aprobar, pero sin embargo votaron en contra también durante el trámite inicial, ¿cierto?, de la reforma de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado la están trabando, ¿cierto? Entonces, y que solamente estamos hablando de perseguir la evasión, de tener más herramientas para la elusión fiscal, o sea, de cuestiones que no debieran ser para marcar una distancia, al contrario, debiéramos estar todos unidos para que quienes no pagan los impuestos lo paguen y que cumplan la ley, como todos los chilenos. O sea, lo ve como una excusa en el fondo para que podría ser eso u otra eventualmente, sí, para no avanzar. Es que no les gusta o no avanzar o rechazar, si también, no, sí, necesariamente tienen que aprobar los proyectos si no les gusta. Así es que no, ellos quieren que fracase la reforma de pensiones. Y quieren que fracase la reforma de pensiones porque no quieren darle un puntito, ¿cierto?, a este gobierno. Una cosa bien mezquina, porque en realidad quienes salen perjudicados son los jubilados. Y yo en eso creo que uno no puede ser tan miserable. ¿Puede tener que ver con eso o con que en verdad ellos piensan que es una mala reforma? Porque ellos han planteado varias cosas desde siempre y no van en la línea de la reforma del gobierno. Es que si uno piensa que está en desacuerdo con una parte de la reforma, porque además, digámoslo, la reforma tiene una parte que es el aumento de la PGU. Para eso se necesitan más recursos, por cierto. Entonces, ¿qué es lo coherente para una postura en ese sentido? Si quieren que aumente la PGU, hay que aumentar también los recursos fiscales. Y para eso hay que aprobar, ¿cierto?, la materia que tiene que ver con cumplimiento tributario, como se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, en el gobierno de Sebastián Piñera se presentó una reforma para aumentar la PGU de la mano, ¿cierto?, con una reforma tributaria en materia de eliminación de exenciones tributarias, ¿cierto? Y en esto que ya se dijo que estaban de acuerdo. Inclusive, recordemos que se hizo también una mesa en donde se invitó en el gobierno pasado, ¿cierto?, en el gobierno de Sebastián Piñera, se invitó a distintos expertos y en donde evasión y elusión era una de las que más generó concordancia. Entonces, ¿por qué ahora se desdicen de lo que sostuvieron en un inicio? Demuestra mezquindad. Yo creo que no, es que no me quedan otras palabras. Yo desearía poder decir otra cosa respecto a la oposición en esta materia, porque yo entiendo que en otras tengamos diferencias, pero en esta no puede ser, no es sostenible. No, y por lo mismo también me da a entender que la ciudadanía desaprueba esa actitud. Por eso tienen un 7% de aprobación como oposición. Entonces, también hay que tener atención respecto a las señales que estamos dando. Si en alguna materia estamos de acuerdo, hagamos que el país avance. No obstruyamos, no generemos obstáculos para que el país pueda tener mejores jubilaciones. En este mismo contexto del aborto, ya en fuego el dolor amigo, la democracia cristiana ha estado bien golpeada también con el anuncio. ¿Esto podría modificar quizás la relación que han tenido en el último tiempo? ¿Cómo lo ven? Mira, primero yo voy a ser prudente con mis palabras porque quiero valorar la actitud que han tenido hasta la fecha en varios proyectos de ley, en generar diálogo político en el Congreso, en un Congreso que está sumamente dividido, lo hemos visto en otras discusiones, y ellos han contribuido a poder canalizarlo en acuerdo. Ahora bien, no en todo vamos a estar de acuerdo, y yo creo que eso también es importante reconocerlo. El Congreso no es un espacio monolítico, nosotros también salimos electos con ideas, la ciudadanía confió en que nosotros íbamos a levantar esas ideas,
Y por lo mismo, en vista de que esto genera varios debates, también el espacio que más democrático para resolverlo es el Congreso. Y en ese sentido recojo las palabras del senador Buenchumilla, en donde también, en el fondo, señalando su opinión respecto a la cuenta pública, una cuenta pública que plantea distintos temas, es sumamente integral, y también plantea temas en donde la sociedad tiene diferencias y ha demostrado diferencias anteriormente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la mejor forma de canalizarla es el diálogo democrático y no ocultándola. Ocultar debate le hace mal, le hace daño a nuestro sistema político, le hace daño también a la institucionalidad del Congreso, porque esos debates siguen subsistiendo en la sociedad. Ahora hay gente molesta porque dicen esto en realidad es solo un tema electoral en vista de las próximas elecciones. Si bien nadie podría discutir que es una cosa que a ustedes les importa y lo vienen levantando hace tiempo, saben que no hay o que probablemente no hay viabilidad de avanzar. Están todos los ojos en otros temas, ¿por qué ponerlo ahora? Solo por un tema electoral para reencantar a su voto duro que está medio dudando o complicado. No, yo creo, bueno, primero, la cuenta pública abordó distintas temáticas, se hace mucho énfasis en estos porque genera un debate social y político, que a mí me parece positivo. Pero por cierto que en esta materia, cuando uno tiene convicciones, no puede renunciar a dar las discusiones políticas correspondientes, a presentar las ideas, independiente de que en el mismo trámite legislativo hemos visto además que en otros debates se parten con ideas originales, iniciales, pero esas pueden ir cambiando a la luz también de escuchar la voz ciudadana, de escuchar la voz en este caso de las mujeres, que creo que es relevante no obviar cuando estamos hablando de una discusión que tiene tanta importancia para la vida de una mujer como es decidir si quiero ser madre o no, ¿cierto? O más bien, y que creo que esto es lo importante para el rol del Estado, hacerse cargo del problema de salud pública que implica cuando no se tiene, la realidad por delante. La clandestinidad es una forma, de, en este caso, acudir por parte de las mujeres a realizarse abortos, porque los abortos siguen existiendo, ¿cierto? Y van a seguir existiendo en el futuro. Y por lo mismo, lo que tiene que hacer un Estado es regular, es poder establecer reglas claras, es también proteger la salud, en este caso, de las mujeres. Y es más, yo no creo que este sea un debate de las mujeres de izquierda. A mí me han hablado mujeres de todos los colores políticos. No es un tema de las mujeres de izquierda. Sí. Es un tema más bien que la sociedad tiene diferencias, pero que uno no le puede imponer, a una mujer ser madre porque tiene una opinión valórica que hace que el Estado tenga su opinión valórica. El Estado tiene que velar por todas nuestras visiones, sí, independiente de los valores que pueda tener una mujer en particular. El punto es que pareciera que sale de la nada este anuncio. De hecho, la ministra todavía dijo que no lo habían discutido en el comité político tampoco. Bueno, ahí yo igual escuché a la ministra Toá y lo que plantea, claro, es que no fue un debate, en el comité político, porque este es un discurso de la cuenta pública del presidente de la República. El presidente es el que establece los lineamientos en este sentido. Y por lo mismo, lo que debe ocurrir es que finalmente, a pesar de que pueden haber diálogos con cada uno de los ministros, el presidente es el que orienta al gobierno. El CAE era algo que estábamos todos ansiosamente esperando después de todos los debates que se hayan dado. ¿Puede ver esto reemplazado la ausencia de un anuncio a propósito del CAE, pensando en ese mismo público? Yo quedé muy contenta con el anuncio que se hizo al respecto, porque el presidente señala algo que además expresa el compromiso que ya tenía el ministro Marcel, de la ley de presupuesto, de poder presentar un proyecto que se haga cargo de un cambio al sistema de financiamiento. Eso es lo que futuro, buscamos. No hacia atrás. No, pero eso, se tiene que presentar el proyecto de ley este año y ahí vamos a ver cuáles van a ser las bajadas de cada uno de estos temas y ahí se va a poder dilucidar todo lo que ha generado discusión pública. Yo espero que así sea, pero lógicamente que se va a hacer cargo de las deudas estudiantiles, porque en el fondo el sentido de terminar con el CAE también tiene que ver con hacerse cargo de las deudas que tienen los hogares por estudiar. 12,8%, de los hogares tienen deuda por estudiar en la educación superior. Y eso no es justo, entendiendo que el derecho a educarse en este país debiera ser un derecho garantizado, independiente de que uno tenga recursos o no los tenga. No puede ser que una persona simplemente por haber nacido en algún sector socioeconómico tenga garantizado ese derecho y otra persona no. Yo creo que eso es tan simple como eso y por eso también creo que es importante que se avance. Yo tampoco me quiero adelantar en toda esta polémica, creo que las señales además que han dado los sectores políticos del oficialismo, a mi juicio,
son buenas, son positivas. De terminar con este mal sistema de financiamiento que además es ineficiente, poder encontrar una solución que no saque recursos de una parte para meterlas en esta, sino que más bien sea autosuficiente, pero que le dé una respuesta a las familias y a los estudiantes. Vamos a tener que esperar los anuncios porque había mucha especulación hay respecto al posible especulación. impuesto a los graduados, se ha hablado de hartas cosas que solo generan más ruido porque no sabemos lo que va a hacer. Por cierto, pero creo que es un debate que a mí al menos lo que pienso, ¿cierto? Que también releva un tema que no es de poca importancia, ¿cierto? No es de una elite. Algunos han dicho que esto solamente viene a hacerle un gesto a una elite o a un sentido electoral, y la verdad es que no es así. Yo soy representante de un distrito que es popular y a mí familias en las ferias de Lo Espejo me han planteado la importancia de poder avanzar en esto. Entonces, no es un problema de la elite, es un problema que tenemos como país y es importante que avancemos. Pero en las prioridades parece que hay otra, o más masivamente, que están sobre la mesa. Seguridad, salud. Y por cierto que el presidente también ha mostrado con la gobernanza el hacerse cargo de la seguridad. Yo he visto además la opinión que tiene la ciudadanía. Si bien hay muchos desafíos por delante, porque este es un problema que tenemos como Estado. Y como Estado, en la articulación de las instituciones, poder modernizar las instituciones, que no veamos, ¿cierto?, ya sea cuestionamiento respecto a la acción de Carabineros, en ningún caso. Yo creo que acá el gobierno ha demostrado en sus hechos que tiene un compromiso con avanzar en la seguridad, entendiéndola como un derecho de todas las personas, ¿cierto? No por tener más recursos o menos, sino que más bien es un derecho en el cual tenemos que avanzar, y el presidente lo ha hecho con sus medidas, no solamente con sus palabras. ¿Qué le parece el discurso? Ya como una evaluación global, ¿qué cosas le gustaron más? ¿Qué faltó? Mira, yo creo en términos integrales que el discurso fue una buena demostración de los avances que se ha tenido por parte del gobierno, y eso creo que hacía falta. Hacía falta porque algunos cuestionan, ¿cierto?, lo que se hace en seguridad o lo que se hace en materia económica, y el gobierno ha tenido en sus acciones hechos contundentes que demuestran, primero, por ejemplo, en materia económica, que se puede avanzar en la creación de empleo y en los compromisos que tuvo en un inicio. Estamos ya en cerca de 570.000 nuevos empleos, ¿cierto?, lo cual es producto de la gestión del gobierno. También en materia de inflación, ¿cierto?, conjuntamente con el Banco Central, sabemos eso, pero también con medidas económicas. Y en eso la política fiscal que ha tenido el gobierno ha sido relevante para poder manejar la inflación y poder pasar, ¿cierto?, de lo que nos dejó el gobierno anterior y las medidas que se tomaron en su momento, ahora una inflación controlada entre cerca de un 3 y un 4%. Entonces, el empleo todavía nos falta harto para volver prepandemia. De hecho, hay un debate respecto a que parte importante de esto tiene que ver con el sector público. Todavía no está muy claro cuáles son los desafíos, cuánto falta. No es que parte importante sea del sector público, ahí más bien yo he visto algunos comentarios malintencionados que han cuestionado esto, pero la verdad es que no es tan así, ¿cierto?, en términos como proporcionales. Pero sí me parece, como para superar esas discusiones, que también es importante que el Estado de Chile, ¿cierto?, como país, nos proyectemos en adelante y que las políticas económicas no sean, ¿cierto?, solo para crear empleo que duren poco tiempo, sino que también para pensar al país en un desarrollo económico en que se diversifique su producción, y en ese sentido, por ejemplo, lo que se hace ya no solo en atención a ello, sino que en otras materias, con el litio, ¿cierto?, el proyectar la Estrategia Nacional del Litio también tiene implicancia de proyectar al país en esa materia en muchos años más, o en el hidrógeno verde. Entonces, son temas que creo que quizás no se ve tan inmediato, ¿cierto?, el resultado. En royalty minero se ve inmediatamente, o sea, las comunas van a poder contar con más recursos inmediatamente, pero en las otras materias es más de proyección, y esa mirada país creo que es sumamente rescatable del presidente. Diputada, por último, el presidente dijo cómo pretenden gastar la plata que se recaude con el pacto tributario, pero todavía no tenemos muy claro si van a aprobar ese pacto. ¿Cómo lo ve usted estando ahí adentro? ¿Es viable o no, en vista de cómo la oposición también ha manifestado su descontento con su proyecto? Si la oposición deja la mezquindad y le permite al país avanzar, podemos avanzar también en materias en donde ellos han dicho con anterioridad que estarían de acuerdo. Por ejemplo, evasión y elusión. Además, estamos en año de elecciones. Yo esperaría que evasión y elusión sea un tema en que no sea controversia, debiese avanzarse. En la Cámara de Diputados se aprobó gran parte del proyecto de ley, yo no veo por qué se retrasa en el Senado, sobre todo cuando esos van recursos directos a PGU y a seguridad, y por lo tanto ahí no debiera haber cuestión alguna. Y, por ejemplo, en el proyecto de ley en la Cámara de Diputados se aprobó en gran parte el proyecto. Entonces, yo no entiendo por qué ahora en el Senado
No sé si es una cosa de... Dice que tiene que precisar controles del servicio de puestos internos, entre otras cosas. Es que, mira, nosotros revisamos de la manera gobernanza. exhaustiva este tema y lo que quedó pendiente, sí, es el poder dar un debate sobre la gobernanza, pero no puede trabar, ¿cierto?, la discusión de la gobernanza al poder contar con más recursos para la PGU o para la seguridad. Se tiene que encontrar un acuerdo en esta materia y no retardar. Yo esperaría en realidad que se le dé suma urgencia a esa discusión. O sea, si queremos aumentarle los recursos a la PGU o tener más recursos en seguridad, tiene que salir lo antes posible el cumplimiento tributario del Senado. Vamos a estar muy pendientes entonces porque se vienen las elecciones y ahí se cambian todas las agendas, ya lo sabemos. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.